¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Vamos a comenzar el programa con una nota, un reportaje que obtuvimos con el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hasta el momento, como viene la campaña para soja y para maíz, viene con buenas noticias porque se presume una muy buena cosecha en toda la provincia de Córdoba. Obviamente, desde el punto de vista económico, es realmente muy bueno. Hay sectores en donde se establecieron pérdidas de cara a la emergencia, pero Luis Macario habló de cómo viene la campaña, lo que puede llegar a dejar como fruto, pero también de aquellas cosas que faltan corregir desde el gobierno para que todo lo que tiene que ver con la producción agrícola pueda llegar a ser más previsible. Luis Macario, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, con Mundo Agro. Luis Macario, los principales indicadores sobre áreas sembradas, sobre el aporte de aguas y también el clima en líneas generales, ¿pueden hacernos hablar de una campaña que sea muy buena en materia de granos para Córdoba? En principio podríamos decir que hasta el momento la evolución de las cosechas en general es muy buena. Hemos tenido las condiciones de tiempo ideales, digamos, para el desarrollo de los cultivos, temperatura y agua, en algunos casos en excesos, como en el sureste de Córdoba y en el sur de Córdoba, pero en realidad estamos todavía con un camino por recorrer y vamos a depender de que el clima también sea lo suficientemente benévolo, que las lluvias que han sido abundantes paren para que se pueda levantar la cosecha, porque todo exceso realmente termina siendo un daño. Así que por el momento podemos decir que tenemos una cosecha que se presenta como muy favorable. En este sentido uno habla de las condiciones climáticas, que también en cuanto a las lluvias con excesos pueden también provocar algunas enfermedades no deseadas de fin de ciclo, ¿no? Exactamente, era lo que te estaba diciendo, en el sentido de que cualquier exceso nunca es bueno. Así que esperemos. Yo estaba viendo algunos pronósticos de mediano plazo donde hablan de que durante marzo, abril y mayo podrían existir lluvias superiores a las normales. Esperemos que el ciclo del Niño concluya antes de lo previsto y que podamos levantar las cosechas sin inconvenientes. Bien, desde cierto punto de vista, con algunas condiciones que han cambiado a nivel productivo en la nación, podría llegar a ser realmente muy bueno que muy buenas cosechas, por ejemplo, de soja, a la que se les redujo las retenciones, y también del maíz, tengan una nueva oportunidad para el crecimiento del país, pero también el resurgimiento del sector. Totalmente, yo creo que las condiciones macroeconómicas han cambiado completamente, se ha producido un cambio de agenda, es medio como que hay menos excusas que las que teníamos en el pasado. Lo que tenemos que hacer es producir, y bueno, también dependerá no solamente de los rendimientos, sino del otro componente que determina los ingresos, que son los precios. Y bueno, en función de las cosechas, cómo van evolucionando en nuestro hemisferio sur, sino también lo que sucede en el norte, es lo que va a definir el nivel de ingreso de cada una de las cosechas, ¿no? Bien, y sobre todo se habla, por ejemplo, en las últimas horas de una muy buena cosecha de soja en Brasil, que puede llegar en una de esas a hacer bajar todavía un poco más el precio, ¿no? Bueno, pero son parte de las reglas de juego y de los ciclos que establecen oferta y demanda, digamos, ¿no? O sea que es normal. Yo siempre digo, prefiero tener una muy buena producción, aunque con precios más bajos, que precios muy altos y no tener nada que vender porque no ha habido producción. Así que bueno, siempre uno cuando tiene un volumen de cosecha le da la posibilidad de ir manejándolo, ¿no? Bien, y desde este punto de vista, de acuerdo a lo que afirmás, ¿crees que el productor ha entendido esta oportunidad que se ha presentado a partir de estas nuevas reglas de juego, condiciones para producir en la Argentina? Yo creo que han definido condiciones necesarias, pero diría que no son suficientes. Y no es solamente el tema de estar siempre realizando pedidos
a los gobiernos. O sea, los gobiernos no van a terminar de solucionar los problemas. Sí había grandes trabas, como la imposibilidad, o sea, los ROEs o los derechos de exportación que conspiraban contra la rentabilidad, pero todavía quedan muchas cuestiones que deberán ser abordadas y que tienen que seguir trabajándose, como por ejemplo el tema de los fletes. El tema de los fletes, hay informes emitidos por el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa que muestran que en determinadas áreas que están alejadas de los puertos, el componente de flete todavía es bastante significativo en el nivel de costos. Entonces eso es algo que el gobierno tarde o temprano va a tener que afrontar. La carga impositiva que tienen los combustibles es muy elevada. Hoy estamos con un precio del petróleo que está en los mínimos históricos y no obstante ello el costo del gasoil y de los combustibles es bastante elevado. Otro tema muy importante, que hay asignaturas pendientes enormes en todo lo relacionado con infraestructura. Hablábamos del transporte recién, y bueno, el ferrocarril tiene mucho que ver, y en infraestructura estábamos hablando hace un rato también de las lluvias. El estado de los caminos es bastante malo en términos generales, e incluso hay varias rutas que se han cortado y va a ser necesaria la intervención del Estado provincial y nacional para que estas situaciones se vayan corrigiendo. Bien, respecto al tema de los transportes y los fletes, ¿crees que el proyecto Belgrano que está impulsando Mauricio Macri, que ha presentado, al menos ha hecho alusión en su último discurso, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, puede llegar a ser un aliciente para mejorar esta cuestión de los costos de los fletes? Por un lado, quitar o otorgar nuevos subsidios al gasoil, por el otro, ¿pueden llegar a aliviar esta situación? Yo no sé si otorgar subsidios como si quitarle a lo mejor carga impositiva. Yo en la Fiesta Nacional del Trigo estuvo Ricardo Negri y cuando se habló de subsidios es como algo que el gobierno no lo mira con agrado. Sí creo, digamos, de que es necesario desarrollar planes de infraestructura como el Plan Belgrano que están proponiendo para mejorar la productividad y permitir que sean viables determinadas áreas de nuestro país. Hoy todavía el norte de nuestro país es muy complicado si tienen que bajar a Puerto Exportar. Entonces hay que generar condiciones o desarrollos que permitan lograr el valor agregado en origen y que al obtener productos de mayor valor sea más fácil y la ecuación de costos con el transporte no sea tan importante. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés. Tras la pausa, hablando de soja, un experto nos habla precisamente desde el INTA lo que hay que tener en cuenta para que la campaña sea realmente importante y positiva en cuanto a este cultivo. Pausa y seguimos en Mundo Agro. Yo no tengo más que felicitar a todos los que han sido responsables de esta iniciativa. Realmente es un orgullo para todos. Queremos ser parte del mundo, queremos ser parte del siglo XXI y estas cosas son las que dicen la Argentina puede. La Argentina puede ser parte del siglo XXI y el mundo nos ha abierto la mano nuevamente. El primer paso de la inclusión, la primera potencia que tenemos en este país es nuestra capacidad de producir alimentos. Y esto nos abre la oportunidad de multiplicar varias veces lo que estamos haciendo. Y lo tenemos que hacer. Porque detrás de eso no solo es cuidar el medio ambiente, que es otro eje fundamental con el cual nos hemos comprometido en la última convención contra el cambio climático en París, sino que además va a generar más alimentos que podamos exportar, que podamos acercar al mundo entero y especialmente a los argentinos. Estamos creando una empresa. En un país que necesita crear cientos de empresas por día, estamos acá creando algo nuevo, algo que no existía antes. Y lo estamos haciendo de cero. Crear empresas es uno de los grandes desafíos que tenemos. Más allá de las particularidades de esta empresa, donde se asocia una empresa pública con una empresa privada, una empresa del Estado con una empresa privada, con distintas culturas, distinto origen, pero con algunos valores comunes.
las dos empresas creemos en el talento argentino. Hay muchas cosas que todavía no han sucedido en la agricultura y que están empezando a suceder. La vida artificial, la nanotecnología, la robótica, o sea, la convergencia de muchas tecnologías, y dentro de esa tecnología, esto que llamamos genéricamente la agricultura de precisión, de ambientes, una nueva forma de hacer agricultura. Esto va a generar aumentos de productividades, baja de costos y menor impacto sobre el medio ambiente. Frontec es una empresa que une áreas vinculadas con las tecnologías aeroespaciales, el software que procesa esa información, esa cantidad enorme de datos y lo transforma en algo útil, en algo utilizable, digamos, por el productor, y las tecnologías agronómicas. Y nuestros clientes son los productores, pero también son los proveedores, también son las compañías de seguros y también son los gobiernos.